Y seguimos recorriendo nuestro país y nos vamos ahora a la provincia de Santa Fe porque estamos en contacto con Juan Cruz Cándido, que es el diputado de la UCR de la provincia de Santa Fe, para hablar un poco sobre la economía, cómo están atravesando las pymes en aquella provincia. ¿Cómo le va, diputado Juan Cruz Cándido? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Un saludo para todos. Bien, bueno, es un placer estar dialogando con la provincia de Santa Fe sobre esta situación de pandemia y la economía que atraviesa absolutamente a todos. Han presentado, cuéntenos, un proyecto junto con otros diputados que tiene que ver con una asistencia a las pymes de la provincia. Sí, la verdad es que de la mano de las medidas sanitarias, de las cuales nadie duda su efectividad, porque evidentemente estamos en una situación a nivel nacional en la que pocos países se encuentran en cantidad de infectados, en cantidad de fallecidos, y eso hace, desde luego, a la legitimidad de la medida tomada y de las medidas de aislamiento tomadas. La verdad es que eso trae consecuencias económicas, sociales, laborales, que el Estado no puede dejar de atender. Han ocurrido también en los países donde no ha habido cuarentena. La diferencia nuestra es en que aquí hemos evitado las consecuencias trágicas vinculadas a la cantidad de muertos, etcétera. Pero ya se hace necesario mayores certezas de parte del Estado a los sectores de la producción que hace ya varios días, ya 65, 70 días, que están sin actividad. Santa Fe no escapa a eso, aunque obviamente nuestras economías en los sectores donde están más vinculados a la vida agropecuaria no han tenido mucha variación en cuanto a la actividad, pero sí en los sectores vinculados al servicio, al comercio y a la industria. Y si bien ha habido de parte del Estado Nacional medidas como los ATP o algunas ayudas crediticias, han llegado de manera insuficiente en muchos casos o tarde en otros, y creemos que es una responsabilidad de los gobiernos provinciales, en especial en aquellas provincias como Santa Fe, que cuentan con espalda para hacerlo, asistir a estos sectores. Hemos presentado 3 líneas de trabajo en diferentes proyectos de ley. El primero es un programa de asistencia urgente, que está financiado con los recursos del fondo para las provincias, que se creó por decreto nacional, que a Santa Fe le corresponden cerca de 9.000 millones de pesos. Nosotros, ¿qué proponemos con eso? 3 líneas de trabajo. La primera, así como a la provincia a través del fondo fiduciario se le da un crédito con plazo de gracia y con tasa del 0,1 anual ajustable por ser, proponemos lo mismo, distribuir ese fondo de esa manera, con esas condiciones, a las empresas de nuestra provincia, a las MIPYMES, a las de servicio, a los comercios y a las cooperativas. Por otro lado, con la otra mitad de ese fondo, que es lo que llega por ATN, dividirlo en 2. 2.000 millones para una asistencia al pago de salarios, para complementar a donde no llegue el ATP, en cuanto a, decíamos, MIPYMES, comercios, servicios, cooperativas, y por otro lado un fondo de 2.000 millones a municipios y comunas, porque hay que destacar que este freno de la actividad económica tiene un impacto en la recaudación del Estado y un impacto importante en la recaudación de municipios y comunas, con la paradoja además de que son los municipios y las comunas, por lo menos en Santa Fe, los que están llevando adelante la mayoría de las tareas vinculadas a la prevención o a la mitigación del impacto de la pandemia en términos sanitarios en cada una de las localidades. ¿Está en estado parlamentario este proyecto, diputado? Está en estado parlamentario. Creemos que esta semana va a tener dictamen de la Comisión de Presupuesto, que es la que lo está evaluando en la Cámara. A ese proyecto sumamos 2 iniciativas más. Una es destinar el 0,5% de lo que el Estado recauda por el pago de ingresos brutos que hacen las entidades financieras a un fondo de asistencia y de ayuda al pago de los alquileres de comercios y de industrias, donde no hubo actividad, donde la actividad fue cero, donde no hubo ingresos porque no se pudo trabajar de ninguna manera, bajo ninguna de las modalidades planteadas en los diferentes decretos. La verdad es que es hecho muy difícil tanto el pago de sueldos como el pago de alquileres. Me imagino. Y por eso hemos planteado esto. Y como tercera norma, un criterio de justicia tributaria. Hay
situaciones, las decíamos recién, donde no hubo ninguna actividad, Sí. donde igualmente el Estado les cobra a la hora de recaudar ingresos brutos, no sé cómo será en Córdoba, el mínimo de ingresos brutos, aunque no tengan ninguna actividad, ningún ingreso. Claro, se sigue cobrando el mínimo. Y por eso planteamos no cobrar ese mínimo a las actividades que no tuvieron posibilidad de producir. Juan Cruz, diputado, discúlpeme, sí, hablaba de esta necesidad de elevar este proyecto porque muchas veces la asistencia del Estado no llega, el Estado Nacional, o llega por ahí a destiempo. La implementación sería rápida, es mucho más accesible, una vez que tenga la aprobación que tiene que tener en el legislativo, sería de implementación sencilla, rápida. ¿Ya hay cómo llegar a todos esos comercios, a las pymes y demás a quien está dirigido? Nosotros planteamos que sí. Hay algunas medidas que son, por ejemplo, esto que te decía, ingresos brutos, es directamente dar una directiva a la Administración Provincial de Impuestos, que es la que hace la recaudación. La provincia tiene, a través de sus diferentes líneas, llegada a estas empresas, a ver si es una cuestión de razonamiento mínimo. Si tiene llegada para cobrarles, ¿cómo no va a tener llegada para ayudarlos? Bien. Si los puede contactar para cobrarlos, puede contactarlos para ayudarlos. Sí, por ahí se hace el camino más... Por ahí el camino es distinto, ¿no? Se hace un poco más largo cuando se necesita ayudar. Juan Cruz... Esa es una decisión del Estado. Sí, sí, el Estado, obviamente, en este caso, si vamos al caso del ATP, le fue más simple llegar al ATP que al IFE, si vos te pones a ver. Sí. ¿Y por qué? Porque con el ATP ya venía un canal abierto, en este caso para cobrarle a las empresas, pero en el caso del IFE, fíjate que pudo llegar a los que ya tenían relación con el Estado, en este caso los beneficiarios de planes sociales o de la AUH. Sí, lo otro fue más complicado. Le costó llegar mucho a los otros sectores. Diputado... En este caso... Sí. Sí, no, simplemente es para cambiarle de tema un segundito. Sabemos que usted tiene mucho trabajo en seguridad allí en la provincia de Santa Fe, una provincia, sobre todo, bueno, el sur, con Rosario, muy golpeada por el tema de la inseguridad. ¿Cómo observa los primeros andares del gobierno de Perotti con respecto a esta situación? Obviamente ahora trastocada por la pandemia también. La verdad es que con preocupación, porque ayer inclusive, anteayer lo rescataba una editorial del diario La Nación de Buenos Aires. Yo si me preguntaran si me imaginaba que esto iba a ocurrir en Santa Fe en plena pandemia, te hubiera dicho que no, pero la provincia de Santa Fe, aún con 65 días de aislamiento social obligatorio, lleva en lo que va del año números de inseguridad, en este caso de homicidios, más altos de los últimos 4 años. Y de a poco, a medida que se va relajando los controles o que se van liberando actividades y que por ende va habiendo más movimiento en la calle, se está viendo que lo que ocurrió fue que la cuarentena le puso la tapa a una olla a presión que venía incubándose. Nosotros veníamos advirtiendo en los primeros meses del año con números que la verdad remitían a los peores momentos de la provincia de Santa Fe. Eso tiene que ver básicamente con que, a pesar de los anuncios, a pesar de los dichos rimbombantes de los responsables del área, que deberían ser más responsables con sus dichos, a pesar de los eslóganes que se utilizaron en la campaña electoral, ahora la paz y el orden, etcétera, como si esto fuera una serie norteamericana, la verdad es que la policía está menos en la calle. La verdad es que, dicho por las propias autoridades policiales, no cuentan con los recursos para reparar los móviles, para sostener la presencia policial en calle, y es sabido que si hay menos patrullaje va a haber más delito, porque va a haber menos disuasión a que los delitos se cometan. Nosotros habíamos logrado mejorar mucho la presencia policial. Ejemplos, la ciudad de Santa Fe tenía un promedio de 60 móviles por hora patrullando la ciudad y hoy tiene 14 según el jefe de policía. Eso es una cifra que asusta porque le habíamos sumado más de 1000 móviles nosotros en la última gestión y que ahora tenga 14 para controlar la ciudad capital es un problema que ya no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad en su conjunto. El gobernador nos pidió en su momento las leyes de emergencia, pidió destinarle 1.000 millones a la seguridad, nosotros le decíamos que debía destinarle 2.000 millones.
una discusión, pero bueno, los fondos están, los recursos están. Sí, el tema es ese, diputado. Uno ve que hay fondos, uno ve que hay recursos, que se trabaja mucho, pero ¿qué es lo que falta para paliar este tema tan importante allí en la provincia? ¿Decisión política? ¿Trabajar en dónde? Yo creo que al gobierno le pasa en seguridad lo mismo que le pasa en las otras áreas. Vinieron sin plan de gestión, y plan de gestión no es solamente poner las grandes líneas, decir queremos que la policía sea reformada y reformas históricas con las cuales nosotros podemos coincidir en el espíritu, tenemos que ver la letra de las normativas. Pero el plan de gestión también es saber cómo hacer para comprar un repuesto de un auto que se rompe. Y eso creyeron que lo sabían hacer porque pensaron que el Estado era el mismo que habían dejado hace 12 años y llegaron y se encontraron. Primero, tomaron la decisión de que no hace transición. Por ende, nosotros, por ejemplo, en seguridad, prácticamente no hablamos con nadie de los que venían. Segundo, llegaron al gobierno, asumieron y cerraron un mes la administración pública para conocer las áreas del Estado. O sea, no hablaron con ningún empleado de planta para saber cómo funcionaban las cosas. Y está pasando lo que debió ocurrir. Expedientes que se demoran 2 o 3 meses para comprar ruedas y gomas para los vehículos policiales. Es como si vos te vas de tu casa una noche, volvés a los 6 meses también de noche, tu señora cambió los muebles de lugar y vos te negás a prender la luz y te pasás chocándote muebles. Bueno, le está pasando eso al gobernador Perotti. Se fueron del gobierno en el 2007, el Frente Progresista para bien o para mal, pero transformó el Estado y se negaron a prender la luz, volvieron con los mismos funcionarios que habían estado en el 2007, creyeron que eso iba a alcanzar y la verdad es que han vuelto a una provincia que no es más la misma. Y bueno, están teniendo problemas de gestión en todas las áreas, no solamente en el área nuestra. En este momento todavía hay áreas de educación, de las regiones de educación que no fueron cubiertas en sus cargos. Ya llevan 6 meses de gestión. Juan Cruz Cándido, diputado de la provincia de Santa Fe, muchas gracias por el panorama, tanto del proyecto para asistencia a las distintas empresas, a los distintos comercios allí en la provincia, como también esta mirada de la inseguridad que tanto nos preocupa. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, continuaremos el contacto. Gracias a ustedes, un saludo grande. Hasta luego.